Cordial saludo. Bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio, Córdoba Rosenou Asesores. Mi nombre es Joseph Córdoba Rosenou. Soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y su anfitrión en este espacio abierto para toda la comunidad, para los colegas, para los operadores de la norma. En general, la intención de este espacio ha sido examinar pormenorizadamente y al mismo tiempo, de un punto de vista panorámico, aspectos relevantes de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, o Código de Policía, como se conoce todavía. Hemos conversado previamente frente a el bien jurídico protegido, vale decir la convivencia por esta norma. Hemos conversado también de una manera, hemos dado unos vistazos porque realmente son temas más densos y que requieren un estudio más profundo, pero como la intención del canal sobre todo va en apoyo a la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos, hemos conversado entonces sobre el proceso único de policía, tanto en su vertiente de proceso inmediato como el abreviado, pero realmente lo más importante es resaltar la finalidad del código y resaltar cómo esa finalidad de preservación de la convivencia se articula con los principios, que fue lo que vimos en el episodio anterior, que no son puramente decorativos, puramente ornamentales, sino que deben guiar la interpretación, ¿cierto? Deben guiar, pues, el accionar de los funcionarios públicos, ya sea del agente de policía en el proceso, en el inmediato, o ya sea del inspector de policía en el abreviado. Entonces es importante tener todas estas cosas en cuenta. Básicamente hoy vamos a hablar de otra cuestión que parece puramente decorativa, pero no lo es. Está en el artículo 10, los deberes de las autoridades de policía. Todos son importantes, por supuesto, y todos son de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios públicos y también deben ser de conocimiento por parte de la ciudadanía. No obstante, debemos entonces siempre hacer una articulación, recordar, como hemos dicho, que el bien jurídico tutelado viene a ser la convivencia, que la convivencia se ha definido como un tipo de interacción pacífica, ¿cierto?, armónica, tiene además como protagonistas a los mismos ciudadanos, a los bienes, al medio ambiente, lógicamente también a las autoridades en esa relación que debe ser respetuosa, también en el marco de ¿qué? Del ordenamiento jurídico en general, en cuanto al específico, que es la Ley 1801 de 2016, como otras normas que la complementan y que vamos a estar viendo más adelante. Ya con eso en mente y teniendo como un eje, digamos, de gravedad permanente el comparendo, porque realmente suscita muchas dudas y realmente es una de las formas por antonomasia, por la cual, por definición, por la cual inicia el proceso policivo. Hemos hablado un poco sobre el comparendo, que es una orden de policía, es una orden como el mismo nombre lo indica, de hacerse presente, de comparecer frente a la autoridad de policía. En este caso vamos a hablar entonces de los deberes de estas autoridades de policía que están en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 y cómo se relacionan con otros aspectos que ya hemos ido tocando. Entonces, iniciamos la lectura. Son deberes generales de las autoridades de policía. Primero, respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano. Importante, no es decorativo, de hecho apela a una noción superior, apela a la misma Constitución, ¿cierto?, que es norma de normas. Y entonces, así como, por ejemplo, en el derecho de petición, yo como ciudadano debo dirigirme de una manera respetuosa, de una manera razonable, de una manera cordial frente a la autoridad, también recíprocamente la autoridad
debe respetar los derechos y libertades que tengo yo como ciudadano y hacerlos respetar también. Segundo, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas contenidas en el presente código, las ordenanzas, los acuerdos y en otras disposiciones que dicten las autoridades competentes en materia de convivencia. Se reitera entonces la necesidad del cumplimiento de la Constitución y la ley, y también se anexa o se profundiza un poco más en disposiciones relativas a la convivencia, porque es el bien, como ya hemos dicho, que protege el código. 3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia. El verbo prevenir aquí tiene un énfasis especial. ¿En qué medida? Sencillamente porque cuando nos volvemos al artículo primero de esta ley 1801 de 2016, nos damos cuenta que la misma tiene un carácter preventivo. Anteriormente, en una visión, como comentamos en el primer episodio, draconiana, gendármica, en un sentido estricto, lo que se buscaba era reprimir. El Estado gendarme, el Estado de policía, estaba para básicamente vigilar y castigar. Eso afortunadamente ha tenido una evolución desde lo político y desde lo jurídico. Entonces no se busca ya sancionar, sino prevenir que esas situaciones y comportamientos que afecten la convivencia tengan lugar. Cuarto, dar el mismo trato a todas las personas sin perjuicio de las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección constitucional. En este aspecto sí, la igualdad, por supuesto, igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de trato, y la discriminación positiva, que es un principio constitucional que se lleva acá. ¿Eso qué significa? O eso realmente cómo lo entiendo yo como ciudadano. Que no es lo mismo, por ejemplo, y que debe la autoridad de policía tener en consideración, por ejemplo, una persona, digamos, es una anciana, también es desplazada, también tiene una discapacidad. Entonces el funcionario tiene que tener en cuenta, es un deber, es una obligación del funcionario que tenga en cuenta esa clase de condiciones en la aplicación de la norma. 5. Promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como vía de solución de desacuerdos o conflictos entre particulares y propiciar el diálogo y los acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea viable legalmente. Esto es un tema que se articula mucho con todo lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, no realmente desde el punto de vista formal en estricto, porque eso hace parte de otra norma, pero da a entender que el funcionario, la autoridad de policía, tiene que tener también en cuenta la existencia de esos mecanismos y aplicarlos en la medida de lo posible. Por eso aquí se dice cuando sea viable legalmente, porque esos mecanismos están establecidos en otra norma y tienen también otro cauce procesal, pero en su esencia como resolutores de conflictos y lógicamente como estabilizadores y proporcionadores de la convivencia son aplicables en cuanto a su esencia. Número 6. Recibir y atender de manera oportuna y eficiente las quejas, peticiones y reclamos de las personas. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y eficiente quejas, peticiones y reclamos de las personas. En algunos municipios del país, pues no conozco toda la geografía jurídica de Colombia, entonces no sé realmente si siempre es así, pero en la mayoría de municipios existe un mecanismo por el cual los ciudadanos, muchas veces de manera anónima también, pueden, por ejemplo, en función a la protección de la convivencia como bien general, dirigirse directamente a la administración con un sistema de PQRS, ¿cierto? Del tema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, en algunas partes le agregan la D de denuncia, y entonces deben recibir esas quejas, peticiones y reclamos. Eso se hace por regla general hoy en día, que está automatizado, pues se hace en el sitio web del municipio, y es una petición que además es una obligación constitucional en función al derecho de petición que el funcionario debe respetar y atender de manera pronta y oportuna.
7. Observar el procedimiento establecido en este código para la imposición de medidas correctivas. El artículo 4 habla de una autonomía de un procedimiento. Ya hemos visto en cuanto al proceso verbal abreviado, hemos visto algunas instancias de cómo resulta ese procedimiento, pero lo vamos a estudiar más en detalle. Es solamente para que tengan pendiente cómo se va articulando el deber con cada una de las cuestiones en el código. 8. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida prestación del servicio de justicia. Es un tema interno de colaboración armónica, ¿cierto? Eso también está en la Constitución. 9. Aplicar las normas de policía con transparencia, eficacia, economía, celeridad, publicidad y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia. Aquí hay dos aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver con unos principios que son traídos de la norma administrativa, donde evidentemente rigen el accionar de los funcionarios. Tiene que ser un accionar transparente, eficaz, la celeridad y la publicidad y la economía, pues en cuanto a las actuaciones, tienen que ver mucho más en un código expedito en su naturaleza como este código que lo dice abiertamente, un código rápido, sin vulnerar el derecho, pero no pueden los procesos eternizarse y deben ser decisiones pues eficientes. Y cuando dicen dando ejemplo de acatamiento de la ley, es que el funcionario debe ser un ejemplo para la ciudadanía, ¿cierto? No puede entonces estar infringiendo las normas del código y pretender imponer también esas normas y que el resto de la ciudadanía las acate, sino que está obligado a dar el ejemplo. Acá volvemos un poco a lo que habíamos dicho antes, en el 10, conocer, aplicar y capacitarse en mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son los MASC, y rutas de acceso a la justicia. Es decir, que lo que ya habíamos dicho unos numerales atrás tiene que ver con este tema. Aquí el 10 lo dice de una manera más expresa. Sabemos que son dos marcos jurídicos diferentes, pero en todo caso tiene que conocer esos mecanismos, ¿cierto? La conciliación, cómo funciona, la mediación, cómo funciona, esa clase de mecanismos en cuanto sean aplicables, como dice en el 5, legalmente al contexto del código. El 11, evitar al máximo el uso de la fuerza y, de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Es decir, que el uso de la fuerza no es que esté completamente proscrito, sino que tiene que ser proporcional. Esto tiene que ver con los principios: proporcional, necesario y razonable en su uso, y debe ser limitado porque lo que el código busca es precisamente que el tejido social se autorregule, ¿cierto? De alguna forma el funcionario público direcciona ese proceso y participa de él, se enriquece, se retroalimenta de ese proceso, pero no puede imponerlo sencillamente en medidas de la fuerza por la fuerza, como anteriormente se hacía, y había una distancia pues entre la policía y el ciudadano. Y esa distancia se ha cortado, se maneja con respeto, pero es un plano mucho más horizontal. Entonces, agradecidos pues por su escucha, nos estaremos viendo en otro episodio.